Gracias. Listo, de nada. Ahora tengo que... Ahora, ¿están viendo el Power? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, la fístula, entonces, como dijimos, se encuentra entre dos espacios anatómicos. En este caso sería, ¿de dónde sale la fístula? ¿Qué espacio anatómico tenemos ahí? ¿Qué espacio anatómico? ¿Qué es lo que hay ahí? Sale la raíz. La raíz del diente. O sea que está entre el Sí, periodonto y ¿qué más? ¿Hueso? ¿Sí? ¿O estoy tan equivocada? Miren dónde está la salida de la fístula. ¿La ven? o sea, entre el hueso y la raíz del diente. Claro, exacto, ¿sí? Ahí por ahí sale y drena, ¿sí? Eso es, deja solución de continuidad, ¿sí? Se ubica entre dos espacios anatómicos. Fisura. La fisura también son separaciones que se encuentran en la comisura labial, generalmente son muy dolorosas, ¿sí? Y dejan solución de continuidad. ¿En qué caso vemos fisuras nosotros? Ustedes creo que ya algo dieron de alguna enfermedad que presenta fisura. La queilitis angular, ¿no la vieron ustedes? Con con la doctora Gabriela, ¿no les dio Sí. queilitis? Sí, bueno. Entonces, la queilitis angular, la lesión elemental de la queilitis angular son las fisuras, ¿sí? Y generalmente se ve en pacientes, Profe, sí, disculpe, hay una compañera que está queriendo entrar. a ver, No sé si le aparece. ahí entró Nicolás, ¿y quién más? Sí, dice que ahí está, profe. ¿Ya está? Perfecto. Bueno, entonces en la queilitis angular son las lesiones elementales secundarias, son las fisuras. Y se ve más generalmente en los pacientes adultos mayores, ¿sí? Queilitis angular, porque disminuye la altura vertical inferior. ¿Estamos? Las perforaciones también son pérdida de continuidad, ¿sí? Involucra también dos estructuras anatómicas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, involucra la cavidad bucal con la cavidad nasal, ¿sí? En el caso de la foto de la izquierda, de la derecha de ustedes, ¿sí? Y en la otra foto comunica el exterior, o sea, con la cavidad bucal. ¿Lo alcanzan a ver en la foto de perfil del paciente? Sí. Sí. Perfecto. Voy a ir más rápido, chicos. El goma, ustedes ya saben lo que es el goma sifilítico, ¿sí? Es una lesión nodular, ¿sí? Que se da muy raras veces, les digo, porque para que llegue el paciente a este estado ya tiene que estar muy deteriorado. Y también involucra o conecta dos espacios anatómicos que sería la cavidad bucal con la nasal, ¿sí? La diferencia con la lesión anterior, que es la perforación, es que la perforación no hay bacterias, ¿sí? Acá sí hay bacterias, ¿ve? Acá es un granuloma ya, y por eso la destrucción del hueso se da por la gran infección que tiene y por eso produce la perforación. ¿Estamos? ¿Sí? Si yo les pregunto en un parcial qué diferencia hay entre un goma y una perforación, ustedes me tienen que decir que es porque está el goma es un granuloma que es eh,
infectado, que está infectado, que hay mucha presencia de bacterias. Y por eso destruye hueso. ¿Estamos? Sí, Otra profe. lesión. ¿Me están escuchando bien? Sí, Sí. sí. Bueno, Sí, sí. otra lesión que se produce también en la sífilis. Mire las manos, el chancro sifilítico, que ustedes ya lo vieron. Es también una solución de continuidad y se lo considera dentro del goma sifilítico, porque destruye todo tipo de tejido blando. Lesiones que dejan secuelas previas. Acá tenemos la atrofia, por ejemplo, la atrofia papilar. ¿Sí? La atrofia papilar es un adelgazamiento también de las papilas, del epitelio de las papilas, y la deja a la lengua sin las papilas gustativas. Es como que la deja una superficie lisa y brillante. Lisa, lisa, lisa y brillante. ¿En qué casos tenemos atrofia papilar? Por ejemplo, que ya hemos visto. Cuando una paciente tiene ¿qué? Cuando un paciente tiene ¿qué? ¿Cuándo se atrofian las papilas? Cuando un paciente tiene ¿qué? Normalmente. Serostomía, ¿sí? La serostomía, ¿qué Sí. tiene la serostomía? ¿Qué hace la serostomía? No hay sequedad bucal. Tipo, no hay Sequedad bucal. secreción. ¿Cómo? Que no Sequedad hay bucal. secreción de saliva por parte de la glándula. Claro, hay sequedad bucal, perfecto. No hay secreción de saliva, perfecto. Entonces, ¿qué pasa con las papilas? Las papilas se atrofian porque necesitan saliva. Si están en un medio oscuro, a una temperatura determinada, en este caso está más elevada, porque si tiene serostomía la temperatura aumenta, entonces lo que produce atrofia de las papilas se mueren, ¿sí? Por eso la lengua está lisa y brillante y roja. Hay edema también. Cicatriz, ¿sí? También es un proceso, una lesión elemental secundaria, ¿sí? Puede ser por distintos motivos, en este caso puede ser por una herida, en el caso del paladar, una herida, o puede ser en el caso de un frenillo que dejemos una cicatriz esclerosada, ¿sí? Cuando ustedes cortan el frenillo, deforma una cicatriz que deja un aspecto de, es algo, eh, es una cicatriz que no es blandita como el frenillo, sino es un poquito más fibrosa. Eso es una lesión secundaria. Otras lesiones secundarias, que son las que están destinadas a desprenderse, por ejemplo, las escamas. Las escamas se desprenden, ustedes ven que hay pacientes que tienen la costumbre de morderse los labios y de sacarse como una especie de piel del labio hasta hacerse sangrar. Esos son escamas, ¿sí? Que muchas veces lo hacen en caso de que están muy estresados, ¿sí? O bien en el caso de una enfermedad previa, ¿sí? Entonces, se muerde el paciente y empieza a desprenderse esa piel que es blanquecina y son las escamas, ¿sí? A veces sangran y forman costras. Estas son las escamas que dejan lesiones que duelen, porque muchas veces cuando a veces no sangran, dejan una lesión, digamos, rosadita, como la piel muy rosadita, que está muy débil y es muy dolorosa. Profe, una Escoriación. pregunta, Sí, perdón. sí. ¿Pero las escamas también pueden ser primarias o solamente secundarias? Porque lo que recuerdo, en algún momento leí que había una enfermedad, Sí, una enfermedad cutánea que tenía la piel escamosa y que eso lo tomaba como lesión primaria. como lesión primaria. ¿Estoy equivocada o es así? No, sí, puede ser, pero acordate que tiene una enfermedad previa, vos misma me lo dijiste.
¿me entendés? Tiene una enfermedad previa el paciente, o sea, una patología previa, ¿sí? En este caso, la lesión puede ser, porque no, las escamas no salen solas, por sí solas sobre una mucosa o sobre una piel sana, salvo cuando tomas sol. Ahora me parece que otra vez está por cortarse. No sale, no se de, em, no se asienta sobre una lesión, sobre una piel sana, ¿sí? Vos misma lo dijiste, tenés una patología previa, una enfermedad previa. ¿Quién me habló recién? Yo, profe. ¿Quién yo? Paulina. Paulina. ¿O no? Vos me dijiste que tenés una patología previa, una enfermedad previa. Sí, no me acuerdo bien dónde lo leí. Creo que se Ah, llama, pero la patología era sobre que se ¿escamas? te ponía la piel escamosa, sí. Si vos lo buscás al artículo o lo has leído, buscalo en el googlealo, a ver si lo podés encontrar y lo vemos después. ¿Querés? Lo leemos juntas. Sí, sí, profe, yo lo busco ¿Te ahora. parece? Bárbaro. Escoriaciones. Las escoriaciones, chicos, son cuando uno se raspa la piel, ¿sí? Cuando uno se cae, se raspa, esas son las escoriaciones, ¿sí? Generalmente en la boca no aparecen escoriaciones, salvo por algún accidente, ¿sí? Aparecen más en la piel, porque uno, la piel se irrita, es como que estuviera raspada. Ustedes se han caído, me imagino, ¿sí? Cuando eran chicos se han caído y esas raspaduras que decimos nosotros son las escoriaciones, ¿sí? En la cavidad bucal, ¿sí? Las escoriaciones aparecen por un accidente previo, ¿sí? En este caso, la foto que está del chico que tiene aparato de ortodoncia, es por un accidente previo, no por el aparato de ortodoncia, ¿sí? El aparato de ortodoncia ayudó a que aparezca, ¿sí? Entonces queda la superficie rasposa, que llamamos nosotros, pero en la mucosa, como está húmeda, no aparecen las escoriaciones, no hay, aparecen en la piel o en la semimucosa, porque encima de las escoriaciones aparecen las costras, ¿sí? Las costras, que ya lo vamos a ver. Las escaras, ¿sí? Son también muy raras de aparecer en la cavidad bucal, pero hay. Generalmente aparecen porque son tejidos que están necrosados, y cuando se forma la costra, ese tejido em, se infecta, ¿sí? Por eso siempre los pacientes, cuando tienen escaras, los pacientes que están mucho tiempo internados y están en una sola posición, ustedes han escuchado que le aparecen escaras en la zona donde mayormente se apoyan, en la espalda, en la zona de los glúteos, ¿sí? Aparecen en la cintura, aparecen escaras, y por eso que los pacientes hay que darlos vuelta, para que esas escaras no se llegue a formar. ¿Sí? Porque Profe, enseguida se entonces, infecta. ¿Cómo? no No entiendo escuché. bien, que no entiendo bien si la escara aparece entonces por que la persona está mucho sentada o había una previa patología. No, claro, estas lesiones aparecen por o sea, no es porque estás mucho sentado. Son pacientes que están internados, pacientes que tienen, los llevan a una vida vegetativa, chicos. Entonces, no hablan, no comen, nada. Son pacientes que están acostados. Hay que darlos vuelta, ¿sí? Continuamente, porque ustedes han escuchado hablar que se les forman escaras en la piel, en la espalda, ¿sí? En los Sí. glúteos. Muchas O veces sea, esas sí, escaras se necrosan, o porque no sea, hay, claro. se necrosan mm, porque no están, están continuamente húmedas, en el caso de que están todo el tiempo boca arriba, ¿sí? Y no están limpias y ya empiezan a emigrar las bacterias, ¿sí? Por eso en la boca una escara muchas veces es difícil. ¿M? En la boca, aparecen más en la piel, ¿sí? ¿Entienden esta parte? La escara generalmente no aparece por una lesión
previa debido a una ampolla. Si la ampolla se infecta y no se limpia, no se está continuamente acostado el paciente en este caso, puede aparecer una escara. ¿Ustedes no han escuchado hablar de los pacientes que forman escaras? Sí, sí, ¿Sí? pero no entendía bien cómo era el mecanismo de la formación. Claro, O sea, es pensé que, porque el tejido está apoyado mucho tiempo, mucho tiempo, no hay irrigación de la zona, ¿eh? Entonces, o sea, irriga, pero con menor intensidad, entonces se van formando pequeñas lastimaduras o pequeñas lesiones que luego se necrosan y forman las escaras, ¿sí? ¿Por qué son escaras? Porque al estar, no están en una zona húmeda, como es la boca, eh, se seca y forma las escaras, ¿sí? Por eso les digo que en la boca es muy raro que aparezcan las escaras, ¿sí? Dentro de la cavidad bucal. Yo nunca he visto, no quiere decir que no aparezcan, pero yo nunca he visto que aparezcan escaras en la cavidad bucal, dentro de la cavidad bucal. Acá le puse una del labio, por ejemplo, ¿sí? Pero no es dentro de la cavidad bucal, está en contacto con el aire. Las costras, ¿sí? Las costras son parecidas a las escaras, con la diferencia de que las costras, su exudado generalmente es un exudado color rojizo o un rosa pálido, y cuando se sobreinfecta, es un exudado purulento que llamamos, pero el exudado es líquido, ¿sí? No es en forma de pus, no es la pus, no es una consistencia sólida, el exudado es líquido. Y la costra, a diferencia de la escara, que la costra, miren este labio cómo está, es fina. ¿Ven? Miren la foto anterior, la costra es gruesa, ¿sí? Es como que tuviera mucho tejido necrosado. ¿Ven la diferencia? o sea, la costra tiene una capa fina y la escara tiene una capa gruesa. Exacto, de tejido necrosado. Esa es la diferencia. La costra también se puede ver no en la boca, dentro de la boca, es muy raro. Siempre se ve en la semimucosa, ¿eh? O en la piel. ¿Estamos? En la parte seca. Acuérdense que es un exudado que se seca, por eso se forma la costra, ¿sí? Porque son lesiones que se secan y se forma la costra. Estas lesiones, el paciente habla, otra vez se vuelve a abrir, vuelve a sangrar o vuelve a formarse, a liberar ese exudado y vuelve a sangrar. Y vuelve a secarse, perdón, ¿sí? Entonces se forman las costras. Esto en este caso en una enfermedad previa como el pénfigo. Ustedes ya lo vieron al pénfigo, me parece, ¿no? ¿Sí o Sí lo no? vimos. Bueno, Sí, sí lo vimos. forma las costras. Acá tenemos otro, ¿sí? En caso de eritema, en el caso de queilitis, ¿sí? Por el VIH. Y de acuerdo al líquido que van supurando, pueden ser hemáticas, serosas, purulentas, necrobióticas o mileséricas, ¿sí? Estas últimas estas dos últimas tienen que hacer un análisis patológico para saber qué tipo de costra es. Si no, las otras se ven a simple vista, ¿m? O clínicamente. Otra lesión es la formación de pseudomembranas, ¿sí? La pseudomembrana, ustedes ya saben dónde se puede formar una pseudomembrana. ¿En qué tipo de enfermedad se puede formar una pseudomembrana? ¿Uno vieron con el doctor Chiari? ¿En qué tipo de enfermedad? ¿En laguna? En No. laguna, La ¿sí? Ajá. En las Sí, bueno. gingivitis supurativas, ¿sí? Se forman las pseudomembranas. ¿Que ustedes qué pasa? Que en esta pseudomembrana, si yo la levanto, quedan lesiones ulceradas, ¿sí? Queda la mucosa que está ulcerada y va supurando o va liberando su líquido.
¿Mm? Nunca se puede formar acá una costra, por ejemplo, en esta región. ¿Estamos? Porque ¿qué se necesita para que se forme costra? Aire. Aire, aire, que se seque. ¿Mm? Esta es una lesión ulcerada que está infectada. ¿Estamos? Es una úlcera gigante que se sobreinfecta. ¿Estamos? Por eso forma esa pseudomembrana de color amarillenta. Necrosis. Ustedes saben lo que es la necrosis, que lo vieron en patología. ¿Mm? Es la desnaturalización de las proteínas y la digestión de las enzimáticas de las células. ¿Sí? Ahora, yo encontré necrosis en cavidad bucal en los libros, ¿no? En la boca nunca he visto clínicamente una necrosis. Las necrosis generalmente se dan en piel, ¿sí? Pero muchas, he visto en los libros que se puede necrosar el paladar, necrosar, ¿sí? Esto se da generalmente en pacientes que tienen HIV o que tienen enfermedades con su sistema inmune muy deprimido, después de una gingivitis, por supuesto, de una enfermedad previa que no está tratada. Esto puede llegar a pasar en una gingivitis úlcero-necrotizante que no está tratada, ¿sí? Puede necrosar la encía, ¿sí? O el paladar, en la otra foto. Esta también es una úlcera necrótica en el paladar, ¿m? Que es como también es un signo a una enfermedad previa, ¿sí? Que su sistema inmune está muy deprimido y que no está tratada, esas bocas que no están tratadas, ¿sí? La necrobiosis. La necrobiosis también. ¿Qué era la necrobiosis? A ver si me cuentan un poquito qué es la necrobiosis. ¿Ustedes lo No vieron la en vi, Pato? creo que no todavía. ¿No vieron necrosis, necrobiosis? ¿No vieron nada de eso al principio? Necrobiosis, no me acuerdo yo, pero No, necrosis sí. profe, necrobiosis no hemos visto. Bueno, No, necrobiosis no. esto se da en piel, ¿sí? Es la capacidad que tienen los tejidos de renovarse, pero hay zonas de necrosis celular. O sea, miren las piernas de este paciente, cómo está, ¿sí? Yo se los puse a esto porque aparecen lesiones secundarias, ¿sí? Pero para que ustedes sepan, no aparece en la cavidad bucal, pero aparecen lesiones secundarias y, por ejemplo, en un paciente, generalmente son aquellos pacientes que tienen que son diabéticos, eh, que no están controlados, muy controlados, y aparece esto. Gangrena. ¿Ustedes saben lo que es la gangrena? ¿Qué es la gangrena? Es la muerte del tejido, ¿sí? Aparece, por supuesto, por una enfermedad previa. ¿Mm? ¿Y cuándo muere un tejido? Cuando no le llega, ¿qué cosa? Sangre. Sangre, exacto. Al no llegar sangre, no llega oxígeno, no llega nutriente, no llega nada. Entonces, el tejido empieza a morirse. ¿M? O, en algunos casos, cuando hay algo que está produciendo una isquemia en forma continua y prolongada durante un tiempo determinado, puede llegar a formarse una gangrena, ¿sí? Esta es una gangrena en las extremidades, ¿sí? Ya sea en los dedos, generalmente se da en los pacientes diabéticos, que la diabetes está muy avanzada, ¿sí? Se produce la gangrena de los miembros inferiores. ¿M? Y empiezan ahí a amputar los miembros, porque ese tejido no se renueva, ¿sí? Entonces empiezan a amputar los miembros inferiores.
Pero ustedes tienen que saber que hay dos tipos de gangrena. Una gangrena húmeda, que es una infección bacteriana en una herida, y una gangrena que es por falta de circulación, ¿sí? Que es una gangrena seca. Eso se da en el caso de los miembros inferiores en un paciente diabético. Por la falta de circulación, ¿sí? Produce una isquemia. El paciente lo primero que siente es que los pies lo tiene frío. No siente frío, siente que los pies lo tiene frío, ¿sí? Porque no les llega la circulación en forma normal. Entonces el tejido se va necrosando al principio y de luego se gangrena. Y lo que hay que hacer es cortar, en este caso, empiezan por un dedo y después empiezan a cortar la pierna. Y en la cavidad bucal, ¿qué encontramos? Encontramos la gangrena húmeda. ¿Por qué? Porque está en una zona húmeda. Y hay microorganismos, y hay hongos, ¿sí? Y hay una temperatura adecuada, ¿estamos? Entonces encontramos una gangrena húmeda. Esto se ve, chicos, en pacientes, no se ve siempre. Esto se ve en pacientes que están muy maltratados, ¿sí? O pacientes que nunca tienen una higiene bucal, que nunca se han lavado los dientes, puede llegar a producir este tipo de gangrena. No lo van a ver ustedes, es muy difícil de ver. Es en países que están, no tienen, no pueden, hay personas que no pueden llegar a un dispensario, a un hospital o lo que sea y le puede producir este tipo de lesión. Y lo último que es el noma. El noma son úlceras que generalmente aparecen en la lengua, ¿sí? Y causan la gangrena. Esa lesión que tiene este paciente produce la muerte del órgano, en este caso, ¿sí? Esto el noma se da en pacientes que tienen HIV. Se ha visto mucho en pacientes que tienen HIV, pero que no son tratados, chicos. No todos los pacientes que tienen HIV pueden tener noma, ¿sí? Los pacientes que no se tratan, ¿sí? O que les es difícil por situaciones económicas o lo que sea, pueden presentar un noma. ¿Estamos? Bueno, esto es lesiones secundarias. De todo esto, ¿tienen alguna duda? No, profe. ¿No? Lo que tiene que estudiar mucho y diferenciar mucho son, bueno, las definiciones de cada lesión secundaria, ya sea primaria o secundaria de cada lesión elemental, ver las diapositivas que yo les mando, los PowerPoint, ver las fotos que le mando, ubicarse bien, y para que en el parcial o en algún examen o lo que sea, se les presenta una foto, ustedes puedan describir la lesión, ¿sí? La puedan describir, lo que a mí me interesa. Chicos, nos queda poco tiempo. Necesito que para la semana que viene, ustedes, no sé si nos vamos a ver en forma virtual o nos vamos a ver en forma presencial, que se agrupen de a dos, ¿sí? Y que busquen un caso clínico de cualquier lesión elemental, para que ustedes me expongan a mí, me digan, me cuenten a mí qué tipo de lesión es, si es primaria, secundaria, qué tipo de enfermedad puede ser, ¿sí? Qué tipo de estudio previo se le puede hacer, estudio complementario, si se le hace o no, y por qué es ese tipo de lesión, ¿sí? ¿Qué características clínicas es lo que ustedes ven? ¿Estamos? Por ejemplo, ustedes me dicen, es una ampolla. Bueno, es una ampolla, es una lesión sobrelevada, tiene un líquido seroso o sanguinolento, se da en un tipo de enfermedad, ¿sí?
Puede ser única o múltiple. Cuando son ampollas múltiples, pueden ser múltiples también, no quiere decir que sean vesículas. Las ampollas son grandes, a diferencia de la vesícula que son pequeñas, ¿sí? Ustedes me tienen que contar su caso clínico, ¿sí? Yo no los voy a agrupar, porque yo como no los conozco, pero ustedes que se conocen se agrupan de a dos y me presentan un caso clínico. ¿Estamos? Profe. Bueno, profe, ¿Listo? Perfecto. Sí, No sé profe. si en forma virtual, calculo que va a ser en forma virtual, que nos vamos a ver otra vez. No, voy a ver si lo hacemos por la plataforma, que es más tiempo, o vemos cómo podemos hacer por Zoom. Yo ya me voy a poner en contacto con ustedes. Y bueno, quiero que me describan bien qué tipo de lesión. Así yo estoy tranquila que ustedes aprendieron. ¿Sí? bueno, profe, ¿De gracias. esto hay alguna duda? ¿Algo que quieran volver a ver? Tenemos unos minutitos solamente. ¿Nada? Por mi No, creo que parte. Listo. Bueno, yo ya les voy a mandar el PowerPoint y la clase grabada para que ustedes ya lo tengan. ¿Sí? Las dos clases que fueron cortadas, las dos clases grabadas ya lo tienen. Bueno, estamos cualquier cosita en contacto a través de Lucía y pobre Lucía. Te tengo que molestar siempre a vos. no se preocupe, está todo bien. Cualquier cosa que necesiten. Esto lo saqué, continúan del libro de Secotti, ¿sí? Está muy cortito en el libro de Secotti. Hay lesiones que no aparecen, pero lo pueden leer del PowerPoint. ¿Sí? Bueno, Bueno, profe, Bueno, gracias. chicos, nos vemos entonces. Estamos en contacto. Que tengan una linda tarde. chao, profe. Chau, chau. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, gracias. Chao.